Muy bien, empezamos entonces. Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación el día de hoy al comité organizador. Soy colega, tengo ya 25 años de experiencia como enfermera y hace poco recién terminé la gestión aquí en el Hospital San Isidro Labrador, y lo que les vengo a compartir el día de hoy es mi experiencia en el programa Familiar Acompañante aquí en el Hospital San Isidro Labrador. Un poquito de historia, esto comienza en el año 2009. Bueno, el Hospital San Isidro Labrador es un hospital geriátrico, no tiene población adscrita, pertenece a la red prestacional Almenara. Estamos ubicados aquí en Santa Anita, por la carretera central, kilómetro 3,5. Al inicio, este hospital fue un policlínico y ya en el 2009 se construyó un edificio de 4 pisos, y en ese edificio, un 4 de mayo del 2009, es donde se inició el programa Familiar Acompañante. No fui la primera en iniciar, sino voy a presentar ahora cómo fue. Bueno, les contaba, este es el edificio del Hospital San Isidro Labrador, son de 4 niveles, solamente tenemos hospitalización, y hay una etapa prepandemia, durante la pandemia, hay una etapa ahora post-pandemia que a continuación les voy a explicar. Nuestra visión, nuestra misión siempre es el cuidado humanizado a nuestros adultos mayores, procurando su independencia y que tengan una calidad de vida. Entonces, ¿cómo inicia nuestra experiencia en este camino del programa Familiar Acompañante? En el 2008, la licenciada Silvia Melgarejo y la licenciada María Enríquez, ellas elaboran un plan, pero el plan de ese plan de trabajo para familiar acompañante. En aquel momento no se llamaba familiar acompañante, sino trabajo para familiares acompañantes. Tenían una forma de diseño, tenían principalmente su objetivo, era que se haga capacitación, como decía, el familiar acompañante a través de charlas educativas. Fue así como el 4 de mayo del 2009, cuando ingreso a laborar a eSalud, la jefa de aquel momento me entrega a mí este documento y me dice: licenciada, usted ejecute este plan que estamos elaborando aquí en el hospital, y me acompañó un periodo de 7 días la licenciada María Enríquez. Entonces, tal como fue diseñado al inicio, nuestra preocupación era grande porque decíamos, a la familia le enseñamos el cuidado a través de un maniquí, a través solamente de charlas, como está planteado, pero la disyuntiva era: en su casa no va a tener un maniquí, en su casa no va a tener de repente el PPT, las charlas, las copias. ¿Y cómo hacemos entonces que finalmente el familiar que va a ir al domicilio, va a convivir con el paciente, cómo le va a enseñar a cuidar, o cómo se va a recordar las orientaciones que le da enfermería, además el demás equipo de atención que hay en nuestro hospital en lo que concierne a valoración geriátrica integral, ¿no? La VGI. Entonces estuvimos pensando, y en eso se diseñó en hacer como un piloto. Eso fue el mes de mayo, fui la única enfermera ya que me quedé a laborar, no había instrumentos. Entonces lo que hicimos fue replicar este formato tal cual como está. Y en la réplica y en el actuar día a día nos dimos cuenta que, uno, sí había una demanda de la familia de querer aprender un poco más cómo cuidar al adulto mayor en casa. Pero para esto también viene el pasivo con el cual uno viene a la institución. Yo ya tenía experiencia en haber trabajado en una clínica geriátrica en Miraflores, y la otra experiencia personal de estar cuidando a un adulto mayor en mi domicilio, ¿no? Que eran mis adultos mayores, mis abuelitos. Entonces, tenía tanto la teoría, los conocimientos y la práctica, y entonces cuando empezamos a vertir este plan nos dimos cuenta que tal cual estaba estructurado no iba a resultar. Entonces lo que hicimos que fue adaptarlo a nuestra realidad. Ahí me ven en la foto, eso fue en el año 2009 ya. Y lo que hicimos fue estrategias.
Estrategias de implementación del programa familiar acompañante. ¿Por qué estrategias? Porque nos dimos cuenta en la realidad que no todos hablaban español, como pongo en esa foto. Los familiares eran quechua hablantes, el paciente era quechua hablante. ¿Cómo nos comunicábamos? Tuve ahí algo de fortaleza porque yo soy de provincia, yo soy de Huancayo, y en mi niñez, mis adultos mayores, mis abuelitos me enseñaron y mi papá un poco de quechua, sé un poco de quechua y con esas palabras básicas tuve que comunicarme con ellos. Luego también vinieron personas de otros países que estaban de paso por Lima, que hablaban inglés, otros hablaban francés, otros hablaban aymara, y por ahí identificamos otro profesional, había un psicólogo que él hablaba muy bien el quechua, pero decía el quechua ayacuchano, porque cuando venían de Puno, por decir, no entendíamos. Yo el quechua de Apurima, que el quechua de Cusco, por decir, no lo entiendo, porque cada es diferente. Entonces dijimos de que tenemos que formar unas estrategias para adaptar nuestro formato y adecuarlo. Entonces, lo primero parte de recurso humano, era asignación de enfermeras a tiempo completo. Al inicio, como les dije, solamente estaba yo, luego se incrementó. Luego, asignación de un ambiente propio, porque inicialmente no teníamos un ambiente, estábamos en un escritorio al costado de la jefatura de enfermería, luego nos entregaron un ambiente como todo nuevo, no tiene mobiliario y poco a poco se fue implementando. Al inicio, inclusive, todos dimos de nuestro bolsillo una cuota, las enfermeras y comprábamos, ¿no?, los útiles de escritorio, las demás pertenencias que se iniciaban. Y luego fue construir esta ficha de familiar acompañante que ha tenido varias versiones y ahora les voy a enseñar cómo ha evolucionado. El otorgamiento de pases. Hasta aquel entonces, el pase, la única persona que lo entregaba era el médico. Y nosotros en el día a día identificamos cómo yo identifico como enfermera quién es el familiar responsable, cómo le doy las facilidades para que este familiar responsable indique quién va a ser el familiar cuidador, a quién le voy a capacitar, porque cuando el paciente se hospitaliza, viene todos los hijos, hasta del extranjero, porque el familiar, la mamá, el papá, está delicado de salud, pero al momento que ya el paciente se va del alta, pues generalmente todos retornan a sus puestos de trabajo, a sus lugares donde residen, y el adulto mayor se queda a veces con la persona que nunca se le capacitó. Entonces, para ello nosotros tomamos como estrategia no solamente de jefatura de enfermería, sino también dirección, apoyo justamente en darle indicación que a partir de la fecha, fue de junio más o menos del 2009 hasta la actualidad, el pase lo entrega la enfermera al familiar, a todos, a 100% le entregamos los pases en el horario de día y luego ya en ese tiempo se le va capacitando y se le va programando. Eso luego les explicamos. Luego viene la implementación de un cuaderno de citas. Recuerden que eso es el escenario en el 2009, antes de la pandemia. Ahora con la modernidad ya todo esto puede ser virtual. También se hizo una ampliación de la cobertura. Decíamos, ¿a quiénes capacitamos? ¿Solo algunos? No. Se dijo que no. Todos entran, el 100% de pacientes hospitalizados, sus familiares entran al programa. Con esto se diseñó un manual del programa familiar acompañante que tiene más o menos unos 50 guías de procedimientos. Luego se hizo la creación e implementación de registros. A ello se fortaleció con la reunión con el equipo multidisciplinario. Esto aunado a lo que es la calidad, la mejora continua. El equipo multidisciplinario una vez a la semana se reúne, en el cual va el médico, el enfermero, el nutricionista, el médico de medicina física y rehabilitación, también va el psicólogo, va la asistente social, el médico de cabecera, el terapista. Entonces, todo este equipo se reúne y analiza caso por caso. Este paciente, ¿por qué diagnóstico ha venido? ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Cuántos días se va a quedar? ¿Cuántos días de estancia en promedio? Y qué atención se va a dar y cada uno evalúa qué ha encontrado y qué capacitación se va a dar, ¿no? En promedio, en mi hospital, la estancia es de 15 días a lo más 16 días. Entonces, tenemos en ese tiempo para trabajar. Luego se diseñó indicadores porque decíamos está programando horas de enfermeras y cuáles son los resultados. Entonces, a fin de mes se hacían los informes y luego ya hay indicadores.
Luego teníamos la siguiente preocupación. Cuando el paciente termina muy bien en el hospital, mientras está, lo cuida el personal de salud. Se va a su domicilio. ¿Quién continúa con las capacitaciones que nosotros le brindamos? ¿Cómo sabemos si eso surgió efecto o no en domicilio? Entonces, se implementó la atención post-hospitalaria. Esta atención post-hospitalaria tiene dos ejes. Un eje es el telemonitoreo, que en aquel momento ya le llamamos así, teleasistencia nosotros, que al paciente que se había ido de alta con la ficha, le llamamos por teléfono para saber cómo está. Tenemos un instrumento, una escala, y con eso se valora qué CATs tiene en casa, qué grado de dependencia, si está usando dispositivos médicos y qué necesidad requiere. Si requiere de una visita, le hacemos la visita en su domicilio. Y se programa y hay otro día un equipo de enfermeras que acuden. Luego lo vamos a ver y eso era lo que les comunicaba de la teleasistencia. Bueno, esta es la ficha de familiar acompañante de aquellas épocas en el cual tratamos de identificar. ¿Y está basado en qué componentes? En mi experiencia, tanto en MINSA como en eSalud, observé que a nivel de la atención primaria, a nivel de capacitación, los instrumentos que nosotros teníamos no estaban orientados en enfermería a nuestro proceso de atención de enfermería. Entonces, viendo que a nivel Perú, a nivel país, la población adulta mayor iba creciendo, realmente en geriatría en aquel momento no estaba tan avanzado como ahora en el Perú. Cuando pensé y dije, ¿cómo vamos a estructurar esta nueva ficha? Yo siempre pensé en el proceso de atención de enfermería, en el PAE, en sus etapas. Entonces, esta ficha fue elaborada desde su inicio así, fue modificada y luego vamos a ver cómo nosotros fuimos mejorando. Entonces, primero fue la ficha, luego fue la otra ficha de la visita domiciliaria. ¿Qué más? Este otro documento que dice paciente, eso es una citación, y luego al costado un pequeño volante en el cual decía la bienvenida y se explicaba a la familia. Eso se le entregaba al momento que ingresaba a hospitalización o ingresaba a nuestra emergencia. Ya se le enseñaba que hay una oficina que se llama Programa Familiar Acompañante y que ahí él era bienvenido, que lo queríamos capacitar y que iba a recibir el pase. Esos fueron los primeros informes del año 2009, un informe un poco de la producción, porque decían hay horas y qué hacen en esas horas, pues era evidentemente algo, estadística simple de la cantidad de procedimientos que se venía realizando y de en base a todas las necesidades que se había identificado. Entonces, después de haber elaborado nosotros nuestro nuevo plan, nos reunimos en equipo, ahí está. Hicimos un plan de trabajo ya con el nombre de Programa Familiar Acompañante. Usualmente cuando hablábamos de programa, la observación que nos hacían era, pero los programas en aquel entonces, 2009, era orientado a la atención primaria, consulta externa, a pacientes que venían de su casa, no hospitalizados, pero cuando se les explicó en la gestión por qué era este motivo de no ese programa, pues ahí nos aceptaron, ¿no? Entonces nos reuníamos y se elaboró este programa. En este programa ya se identifican los dos ejes que les comentaba, el eje intrainstitucional y el eje extrainstitucional. En el intrainstitucional, o sea, que es dentro del ambiente hospitalario, tenemos a uno, la fortaleza que es familiar acompañante, y en familiar acompañante en aquel momento tenía las siguientes etapas. Uno era la admisión, recuerden que era el 100%, la etapa del entrenamiento. Para el entrenamiento utilizábamos la ficha y valorábamos. Cada paciente tiene una necesidad diferente que el otro paciente. Los dos pueden tener 70 años, los dos pueden tener, digamos, una misma comorbilidad o una enfermedad de fondo por el cual se hospitaliza. Los dos pueden tener soporte familiar, pero no son los mismos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un hogar, tiene unas pautas de convivencia, tienen unas creencias y entonces
Nuestro objetivo como programa familiar acompañante es entrenar a que alguien lo va a cuidar o de repente no tiene soporte, simplemente vive el adulto mayor con su esposa en casa y tampoco desean que alguien los cuide, ellos solos quieren cuidarse. Entonces es mucho más aún grande el reto de evaluar y ver hacia futuro qué va a pasar cuando este paciente retorne a su domicilio. ¿Cómo ayudarle a darle las herramientas? Porque algunos desean convertir su domicilio en un hospital, quieren comprarse la cama clínica, la mesa de mayo, y lo que se le explica es que eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que en su domicilio, con lo que tiene la familia, pueda adecuarse, porque antes que una cama clínica, es mejor garantizar que va a haber alguien que los va a cuidar, garantizar la alimentación de este paciente, garantizar que si tiene dismovilidad o es incontinente, que va a tener el soporte de los cambios de pañales, va a ver quién le va a lavar la ropa. O sea, primero ver la satisfacción de las necesidades básicas. Y es así que se les orienta para que ellos puedan ver más allá de lo evidente, como decimos, y no solamente pensar ellos en una semana, 2 semanas, 3 semanas, porque de acuerdo a la patología que tiene el paciente y al CAPS con que va a ir del alta, podemos visibilizar en un lapso de 6 meses, 5 meses, ese paciente se va a recuperar, va a mantenerse en esa discapacidad o esto se va a revertir totalmente, ¿no? Entonces, con ese enfoque la enfermera tiene que orientar hacia la familia. ¿Qué significa entonces? Que la enfermera cuando hace el entrenamiento no solamente tiene que conocer de un diagnóstico, porque voy a entrenar al 100% de los pacientes. Tengo que pedir el perfil epidemiológico, de epidemiología, el perfil de mortalidad y ver qué enfermedades, qué diagnósticos estamos trabajando en el hospital y por lo menos conocer la mayoría de diagnósticos para saber abordar qué educación voy a dar a la familia, conocer también un poco de sus valores, sus creencias. De repente es un paciente que es mormón o es un paciente judío o es un paciente israelita. O sea, ¿cómo lo voy a orientar? Porque cada uno tiene una forma particular de cuidar en casa. Luego teníamos las evaluaciones, las interconsultas. Con interconsultas nos referimos a que en algún momento uno evalúa al familiar y está a veces cansado, agotado, porque en nuestra realidad no es el primer establecimiento donde está el paciente. Generalmente se va al Hospital Castilla, al Hospital Almenara, y han estado en la emergencia un buen tiempo, en hospitalización, luego vienen a nuestro hospital, porque todos vienen referidos. Entonces encuentras un familiar que ya está cansado, emocionalmente agotado, más aún si el paciente ya en casa era dependiente. Entonces usamos nosotros la evaluación, la escala del test de Sarit, es una escala que nos indica si este familiar, cuidador o familiar responsable ya tiene un cansancio. Y nosotros lo que hacemos es mandar la interconsulta al servicio de psicología, para retroceder un poco, al servicio de psicología para que pueda evaluar a la familia y darle pautas también y pautas para que puedan tener un grupo de autoayuda mutua, ¿no? Porque no es solo la familia, tiene que empezarse el enlace y el soporte familiar y muchas veces es difícil cuando no hay soporte familiar. Luego tenemos las reuniones del equipo que les comenté, que es una vez a la semana, la teleasistencia y aparte, muy aparte de eso, las educaciones grupales como las conocemos. En el eje extrainstitucional tenemos las visitas domiciliarias, ¿no? Entonces, esto son las fotos de las reuniones y diferentes reuniones que cada enfermera ha aportado. Como les decía al inicio, era yo solamente. Luego se integró la licenciada Ana Capcha, luego vino la licenciada Lidia Pastor, la licenciada Elina, Araceli. Entonces, éramos un grupo, si ustedes ven la foto del lado derecho, éramos 6 enfermeras. Una enfermera por piso, un piso que realmente tenía en aquel momento 60 camas, ahora maneja 56 camas. Por cada piso, una enfermera. Y esas son las sesiones de capacitaciones que hacíamos grupales. Ahí están las fotos, teníamos a la familia todos en esta oficina, que era un tópico, realmente en ese tópico había un lavadero de manos y como primera medida en la ficha es que todos los familiares tienen que aprender a lavarse correctamente las manos antes de tocar a su paciente. Y luego vienen las sesiones individualizadas. En promedio hay 12 sesiones individualizadas, pero cada hospital, de acuerdo a su realidad, puede incrementar las sesiones, puede reducir las sesiones. La idea que son estrategias que nosotros tomamos
Por decir aquí en una lámina, al lado derecho, pueden ver que hay un familiar curando una traqueostomía. Su paciente se iba con traqueostomía a domicilio y teníamos que enseñarle. Y eso no se aprende en una sola sesión, son 3, 4 sesiones, 5 sesiones, hasta que la familia pierde el temor, pierde el miedo y conozca los riesgos, conozca cómo evaluar entonces ello. Y luego aquí en la otra imagen se le está enseñando también al familiar cómo limpiar la cánula de traqueostomía. En la otra imagen hay un familiar cuidador que es varón, es el hijo, y tenía que cuidar a su mamita porque viven los dos solos, y se les enseñaba también ahí cómo va a cambiar el pañal, cómo va a bañar. Cuando el paciente finalmente se iba al alta, vemos aquí está con la ambulancia. Nosotros tenemos bueno, la institución en San Isidro Labrador implementó una estrategia. Cuando los pacientes tienen un grado de dependencia 3, tienen una dismovilidad 3, 4, demora el alta, porque la familia dice, ahora, ¿cómo me llevo a mi casa, a mi domicilio, a mi paciente? Más aún si de repente yo vivo en un lugar alejado, donde tengo que subir 200 peldaños, ¿no? Para llegar a mi casa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros implementamos en aquel momento? El equipo de gestión implementó fue el alta con nuestra unidad de transporte sanitario. Entonces se implementó, hay un equipo, actualmente enfermeras, en aquel momento eran técnicos de enfermería, que lleva al paciente de alta a su domicilio y se hace el contacto con el familiar, como ven en la foto, para que inmediatamente ya nos deje claramente los datos de su domicilio, dónde queda, porque ya al alta ahora podemos valorar que este paciente va a requerir una visita domiciliaria. Entonces, a veces nos dan direcciones que es difícil de ubicar. Ahora ya tenemos el Google Maps. En aquel momento no existía y era muy difícil ubicarlos. Más aún con aquella época los familiares no tenían celulares, ¿no? A veces un teléfono fijo de un familiar. Entonces, eso era una estrategia, hacer un pequeño mapa y ver dónde era el domicilio exactamente, cuando luego le hagamos la teleasistencia y ven a la licenciada Lidia llamando por teléfono a la familia que ya está de alta el paciente para evaluar cómo está en casa, si tiene con sonda nasogástrica, si ya le retiraron la sonda, si tenía PADOMI, si ya fue PADOMI evaluarlo, si tiene las heridas, si continúa con esas heridas, tiene lesiones por presión, tiene úlcera varicosa, cómo ha ido, o si tenía diabetes, cómo va con la glicemia o la hipertensión, etc. En base se hace una valoración vía telefónica y luego se decide si se va a continuar con la visita domiciliaria. En caso de continuar con la visita domiciliaria, como vemos en la foto, la licenciada Delia Párraga fue una de las primeras enfermeras que fue a la visita domiciliaria y encontramos en la casa a la familia y realmente nos da gusto en la mayoría de nuestros pacientes que está ahí la familia poniendo en práctica todos los conocimientos que ha adquirido con sus pacientes, dándole una dieta por sonda nasogástrica o yendo también a veces con terapia física a las visitas domiciliarias. En el 2010, con esa iniciativa, se hizo un proyecto para participar en un concurso de calidad y todo el equipo estuvo animado. Realmente dimos muchas horas. Cuando uno hace su trabajo por pasión, no está viendo la hora y me toca salir, me voy o no, yo no me puedo quedar ni un minuto más, marco y me voy. No. Cuando uno hace por pasión, el tiempo realmente es corto y te da muchas ideas para poder trabajar y también cuando la gestión te da permite si se quiere decir que uno pueda volcar todas sus experiencias, sus conocimientos en mejorar el servicio, ¿no? Tiene que ser de ambos. Entonces, estos son los primeros indicadores que fuimos construyendo. Un indicador era el ingreso, el porcentaje de pacientes que ingresaron al programa familiar acompañante, cuántos familiares teníamos capacitados, cuántos familiares en proceso de capacitación, cuántos familiares que no se capacitaron. Esos fueron los primeros indicadores. Ya en el 2018, nosotros teníamos 158 pacientes, nuestro porcentaje de ocupación cama era en el 86%, nuestro rendimiento, el promedio anual, pero lo principal era que nuestros pacientes tenían una pluripatología y tenían un grado de dependencia, ¿no? Que era más del 50%, un paciente independiente que se podía bañar, asistir, satisfacer todas sus necesidades básicas.
Magíster, se fue su audio. Hola, ahí. Nuevamente se... Ahí. Ahora sí, Ya. Magíster. Ok, gracias. Les decía, en este caso, por decir nosotros, están viendo que el familiar está dando la dieta por sonda nasogástrica, pero por bolo, ¿no? En aquel momento nosotros en el hospital también dábamos la dieta así en bolos de 100, de 200. Actualmente esa práctica ya ha cambiado en un 100%. Ahorita en la actualidad, todos los pacientes con sonda nasogástrica, en promedio tenemos un 40% de pacientes hospitalizados con sonda nasogástrica. Todos usamos la bomba de infusión, con una bolsa de alimentación. La dieta total, si es un volumen de 1500, se divide en 20 horas y ese volumen que se administra con la máquina, ¿no? Con la bomba de nutrición. Pero recordemos que cuando el paciente va a casa, pues no se va a comprar una bomba de nutrición. Entonces, cuando ya está próximo al alta, lo ideal es empezar a administrar la dieta por bolos de 50, de 100 mililitros. Eso va a implicar, sí, que la enfermera asistencial pues tenga esa paciencia de poder fraccionar esa dieta, pero hay que enseñar al familiar también cómo le va a dar esa dieta en domicilio. Ahora, bueno, si viene el calor, aquí en el caso de Lima, por decir esa dieta, si lo tiene 3 horas, 4 horas, si no hay una cadena de frío, pues se va a deteriorar. Entonces también hay que ver, hay que preguntar, señor, ¿tiene en casa refrigeradora? A veces, no, no tengo. Entonces hay que darle otra estrategia para ver cómo va a conservar la dieta o si lo va a preparar en diferentes momentos. Bueno, esta es la ficha, casi la actual, de familiar acompañante. En esa ficha nosotros vamos a tener los datos de filiación del paciente, en qué cama está ubicado, en base a la valoración, como el proceso de atención de enfermería. En este caso, tenemos una valoración del paciente. También lo pueden hacer algunos, dicen, ¿pero qué no lo hacen por patrones? Sí, tenemos una valoración por patrones funcionales, pero en el área de hospitalización, más no en la ficha. Aquí en la ficha vamos la valoración del paciente, el Glasgow, el grado de dependencia, la dismovilidad, la escala de Daughton, ¿no? Ya han visto para el riesgo de caída, escala de Norton, pero ya la estamos cambiando, es escala de Braden, ahora el código ventilatorio, los procedimientos invasivos y no invasivos que tiene el paciente, si tiene traqueostomía, catéter de alto flujo, una fístula arteriovenosa, un catéter venoso periférico, un catéter venoso central, si tiene sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, si tiene una sonda vesical, si tiene una colostomía, usa pañal, si es incontinente, si tienes lesiones por presión, si tiene MARSI, falta que agregar, MARSI, si tiene DAI, etcétera, todo ello, o tiene otro tipo de lesiones, otro tipo de heridas, y luego vemos ahí el diagnóstico de enfermería en base a lo que ya manejamos nosotros con la NANDA, ¿no? Y a eso también tengo yo una opinión personal. No todo lo que está escrito en la NANDA realmente existe. Hay diagnósticos que ahorita lo trabajamos y recién aparecerá en la NANDA, pues, de aquí a 5 o 6 años, ¿no? Y eso nos pasaba a nosotros. Decíamos, pero ese diagnóstico es real, no existe. Y no existe en la NANDA, ¿no? O sea, si no existe en la NANDA no puede ser, no, pero sí es real. Entonces, había diagnósticos que nosotros registramos en el 2009, en el 2010, 13, y en la NANDA apareció en el 2017, en el 18, ¿no? Entonces, acá lo que prima es la realidad en base a nuestro conocimiento científico, plantear nuestros diagnósticos, si en caso esos no existan todavía, pero es real porque tenemos la evidencia. Luego hacemos la valoración sociofamiliar. En esta valoración sociofamiliar es que nosotros identificamos dos nombres diferentes. ¿Quién es el familiar acompañante y quién es el familiar responsable? Existen diferencias. El responsable es quien va a decidir, toma las decisiones sobre la atención del paciente. Es el responsable durante nuestra atención en nuestro centro hospitalario. No es que es el responsable permanente a lo largo de toda la vida del paciente, dentro de nuestro hospital. Y el otro es el familiar cuidador. ¿Quién es el que lo va a cuidar ese paciente cuando va a casa? ¿Quién va a liderar? Porque a veces no solamente necesita una sola persona que lo cuide, a veces un paciente requiere que lo cuiden día y noche, las 24 horas de día, los 365 del año. Y si es una sola persona, esa persona se va a agotar, va a tener el estrés del cuidador, ¿no? Entonces tampoco queremos eso. Entonces por eso que es importante en cada
caso valorar cuál es su red de soporte familiar y luego ver también cuáles son sus condiciones socioeconómicas, cómo es el domicilio, que nos explique. De repente era un paciente independiente que vivía en un segundo piso, pero ahora tiene un accidente cerebrovascular, tiene un déficit motor, va a salir al alta con una sonda nasogástrica o con incontinencia. Va a ser bien difícil que ese paciente nuevamente vuelva al tercer piso o al segundo piso. ¿Quién lo va a cargar? O si lo cargan todos, vienen, lo ayudan y después para bajarlo al primer piso ya no se va a poder. Y cuando hay una reunión familiar, a veces lo que suele pasar es aislar al paciente y eso no se desea. El familiar tiene que comunicarse, rodearse de su grupo de autoayuda, de su familia. Entonces, bajo este enfoque, muchos familiares han reacomodado su hogar, su domicilio y ya bajaron, por decir, la habitación del segundo piso en el primer piso en su sala. Partieron, dividieron y ahí le hicieron una habitación para el paciente, ¿no? En algunos casos es momentáneo porque luego ya pasan los meses, luego el paciente se recupera y vuelve a su habitación normal, como en otros casos ya es imposible porque ha habido ACV hemorrágicos que han dañado y han dejado secuelas, entonces ya se queda ahí. Y es una decisión de familia. Y muchas veces acá es importante la guía de la enfermera con servicio social, con psicología, porque a veces hay familias que son muy conflictivas y cuando ya el adulto mayor o el papá, la mamá, está en un problema de salud que ya no puede tener autonomía, muchas veces nadie quiere asumir la responsabilidad, como en muchos casos sí. Entonces, cada caso es diferente, o a veces quien asume la responsabilidad es la nuera, o a veces es el nieto, o como hay familias que todos sus hijos están en el extranjero, mandan remesas y aquí quien lo cuida es una sobrina, etc. Entonces, cada caso es diferente. Aplicamos el diagnóstico familiar. Entonces, con esta valoración integral, recién nosotros tenemos la ficha del lado derecho donde dicen sesiones. Y ahí nosotros hacemos la planificación con el círculo azul, si ustedes ven, ahí significa qué capacitaciones estamos planificando para este paciente y su familia. Entonces, esas capacitaciones planificadas se programan en un cuaderno en base a la disponibilidad de la familia para decidir qué día va a venir él a capacitarse. Entonces, le invitamos a que no solamente venga a visitar a su familiar, sino también a capacitarse. Se le programa el día que se ejecuta la capacitación, por decir, ahí dice 25 de julio del 2019, la señora Gladys Flores fue quien acudió a la capacitación y en señal de conformidad firma que se fue capacitado. A veces una sola capacitación es insuficiente, entonces la señora puede venir varias veces a capacitarse. Al final, cuando el paciente sale de alta, decimos nosotros si el objetivo de capacitación, si lo que se planificó se ejecutó y si el objetivo fue logrado o no. Si durante este camino la familia no viene, no asiste, nosotros podemos complementar con qué, con la nota de enfermería. En aquel momento era una nota de enfermería manual, ahorita en e-salud toda la nota de enfermería es virtual en el sistema, también se puede registrar ahí y se registra, ¿no? Que familiar se citó a tal persona, se entregó pase y no acudió a su cita. Si no viene en el lapso de 7 días, a lo más ya en una reunión de equipo se informa. Familiar de tal paciente no está acudiendo a su capacitación, le falta aprender tales temas, no acudió, así es que peligra el alta, porque así el médico ya y los demás equipos hayan terminado su intervención, no es el alta, se plantea el alta, pero si la familia si no se capacitó, es más difícil que se vaya de alta ese paciente. Entonces, esos son los indicadores ya actuales que tenemos son respecto a los ingresos de pacientes a la clínica, cuántos adultos mayores tenemos, adultos mayores frágiles, menores de 60 años, pacientes vulnerables, ingresos al familiar, al programa familiar acompañante, ingresos de familiares, entrega y renovación de pases, familiares que han abandonado referidos, cuántos familiares capacitados tenemos, cuántas sesiones educativas se han realizado, si se ha hecho visita domiciliaria, teleasistencia, cómo fue la valoración de nuestros pacientes con la escala de Norton, Downton y los riesgos de aspiración. Y acá está enlazado algo que les comparto, que tiene que ver con esto, con la valoración, con esta ficha del lado izquierdo, la valoración. Nosotros tenemos aquí en Lima
gran cantidad de pacientes que vienen con lesiones de la piel, no solamente por presión, sino por otros tipos de lesión. Si la enfermera del programa familiar acompañante desconoce cómo valorar la piel, que prácticamente es el órgano más grande de nuestro cuerpo, vamos a tener serios riesgos, porque de repente la enfermera del programa dice que es un paciente que tiene una lesión por presión categoría 2, y la enfermera del programa, porque tenemos otro programa que es de heridas y lesiones por presión, de repente pone sin categoría, y viene la enfermera de hospitalización y dice, no, eso es categoría 1. Finalmente, pasan los días, cada quien interviene y encontramos que el paciente tiene una lesión por presión categoría 4. Entonces la familia dice, no, aquí se hizo, porque a mí me dijeron que no vino con el EPP, solo era una manchita. Ahora me dice la licenciada que vino con 2, solo que vino con 4. Entonces, para unificar criterios, lo que se hizo es capacitar. Capacitemos a las enfermeras de enfermera acompañante, a las enfermeras de hospitalización, a las enfermeras del programa de heridas de lesión por presión, para valorar este tipo de lesiones. Así, con estas características, venían casi un 10% de nuestros pacientes antes de la pandemia. Lesiones de gran tamaño, que llegan a categoría 4. La foto de la izquierda, ¿por qué le he puesto? Porque claramente podemos tener adultos mayores que en domicilio, en teoría son cuidados, pero en la práctica tienen maltrato, porque esto es un maltrato. Un ser humano llegar a ese estado, hacia hospitalización, realmente no es una lesión, 2 y 3, eran múltiples. Esta señora tenía más de 30 lesiones en todo el cuerpo y así estaba en su casa más de medio año. Entonces, tener un adulto mayor en casa no solamente es que coma, respire, ¿no? Es un adulto mayor que tiene que satisfacer sus necesidades en todas las esferas y eso lo que queremos es educar para conocer. ¿Y por qué puse esa foto? Porque había otra disyuntiva. ¿Quién le enseña a la familia a curar las lesiones por presión en este caso? ¿La enfermera del programa familiar acompañante, la enfermera de piso o la enfermera del programa de heridas? Y la respuesta es de que todos deben saber. Entonces, porque el familiar acompañante debe saber curar las heridas. Entonces, ¿qué se hizo? Articular. La enfermera de familiar acompañante tiene que saber de lo que es programa de heridas y lesiones por presión. La enfermera de hospitalización tiene que saber de familiar acompañante y tiene que saber del programa de heridas por presión. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de heridas, diferentes tipos de lesiones que también las enfermeras del programa de heridas conocen, curan, pero quien le va a educar cómo va a ser esta curación en casa es la enfermera del programa familiar acompañante. Entonces, la articulación de los programas familiar acompañante con el programa de heridas y lesiones de la piel y con hospital de día geriátrico. El hospital de día geriátrico es un nivel de la geriatría. En geriatría tenemos varios niveles. Un hospital de mediana estancia, de larga estancia, la unidad geriátrica de agudos, la unidad de el hospital de día geriátrico. El hospital de día geriátrico está dirigido a los pacientes adultos mayores que salen de nuestro hospital, que tienen un buen potencial rehabilitador, vienen en forma de consulta externa todos los martes, van al equipo multidisciplinario, le hace una valoración geriátrica integral, evalúan todas las esferas, todos los profesionales, hacen un plan de trabajo y si tiene un soporte familiar y la familia va a apoyar en que el paciente venga 2 veces por semana o 3 veces por semana al hospital durante un periodo de 2 meses hasta 3 meses para lograr que este adulto mayor nuevamente recupere su funcionabilidad y se haga independiente, pues con ese compromiso se admite y en esos 3 meses se trabaja en hospital de día geriátrico. Pero la enfermera de hospital de día geriátrico tiene que conocer qué pasó con este paciente en familiar acompañante, qué cosas ya se le ha enseñado, tuvo heridas, qué lesiones, cómo está. Entonces la enfermera de hospital de día geriátrico recibe un paciente con todas estas características y vuelca nuevamente sus conocimientos para que este paciente ya en hospital de día siga recibiendo sus capacitaciones y evaluando la adherencia a todas las indicaciones y cuidados que se le ha dicho en casa. Entonces, como ustedes vemos, ahora esa área que era tópico ya no, ya se cambió, se implementó, se creó una pequeña sala de reuniones, como ustedes ven, ahí tenemos a los familiares, tenemos su equipo de multimedia y los pacientes vienen ahí a atenderse.
Y una parte importante de eso es el reconocimiento. Reconocer a las enfermeras que el programa familiar acompañante ha capacitado a muchas familias, ha logrado que este adulto mayor sea cuidado de forma adecuada en casa. Entonces, en mi gestión, en el año 2019, cuando el programa cumplió 10 años, se otorgó el reconocimiento, ¿no?, a quienes han estado participando desde el inicio de este programa. La pandemia, ¿qué pasó? Nosotros en el año 2020, en marzo, con mucha pena despedimos a nuestro último paciente de familiar acompañante, porque nos convertimos en un hospital 100% COVID. Y en octubre nomás del 2019, nosotros logramos, como es salud, ser el primer hospital en acreditarse. Éramos un hospital geriátrico acreditado, nivel 2. Pero en marzo del 2020 se terminó todo y realmente uno palpó directamente cuando decir lo más importante en salud, en nuestro quehacer, es nuestro paciente. No había ni un solo paciente. Y tuvimos más o menos 25 días sin pacientes porque todos los pacientes adultos mayores fueron referidos o a su casa, se fueron a otros hospitales o a la clínica San Juan de Dios. Y toda la infraestructura del hospital se preparó para la pandemia. Del año 2020, 21, 22 hasta el 23, atendimos todo lo que era COVID al 100%. Entonces, ¿qué iba a pasar con familiar acompañante? Pues nos reinventamos. En la puerta principal, tanto para nosotros como para todo el equipo, se publicó ese teléfono donde la familia enviaba ahí sus datos. De esta base de datos se sirvió las enfermeras. Un grupo de enfermeras que no podían hacer presencial, hicieron trabajo remoto, hicieron vía virtual familiar acompañante. Pero como la parte emocional no se podía dar, digamos, le podían dar un soporte vía virtual, pero hacia el paciente, ¿cómo hacíamos ese contacto? Éramos, en este caso, jefatura, en este caso, las coordinadoras que estaban laborando, quienes atendíamos vía un pase, hacíamos que ingrese la familia, no al hospital, pero sí dentro del ambiente, un ambiente que era un ambiente de comedor abierto, un cafetín que estaba cerrado, y ahí recibíamos a la familia, recibíamos sus cartas, nos enviaban su audio de voz para nosotros enviarlos a los pacientes, hacíamos las videollamadas para que ellos se puedan despedir, ¿no?, de sus pacientes, y hacíamos las capacitaciones virtuales. Las enfermeras, como ustedes ven, enseñaban a la familia vía virtual, en este caso, cómo lavarse la mano, el cuidado de la enfermedad. Y lo más difícil, como ellas me contaban, lo más difícil, licenciada, fue cómo iban a curar una traqueostomía. ¿Cómo le enseño? Les mandamos videos, ellas, las enfermeras mismas se compraron en su casa el set, hicieron como un set de curaciones, les decían, vean, esto va a ser, y la capacitación era individual a cada uno, eso sí no podíamos hacerlo grupal, me decían, ¿no? Y aprendieron también a usar las reuniones Zoom, las reuniones Meet, adecuarse a los tiempos y también a dar gran soporte emocional, porque la familia le decía, acabo de perder a mi mamá, en San Isidro está mi hermano, mi esposo está en el otro hospital, entonces muchos momentos de angustia y trabajo emocional que tuvieron las colegas del programa familiar acompañante. Y en aquel momento había un indicador que no nos ayudaba, porque institucionalmente nos decían son 5 por hora. Y fue una licenciada que ahí pongo el mensaje que me mandó, ¿no? Licenciada, en promedio son 30 minutos en videollamada para capacitar a familiares. Ejemplo es. Entonces, ¿qué hicimos? Sustenté con las evidencias y le decía, llame al familiar, corroboren ustedes si piensan que la enfermera no está trabajando, que esta es la producción. Estos son los indicadores en tiempos de pandemia, que no iba a resultar lo mismo que era de forma presencial. Entonces, actualmente, el programa familiar post-pandemia ya se realiza de forma presencial. Aquí en esta foto vemos la articulación, ahí están enfermeras del programa familiar acompañante, el programa de heridas y una iniciativa más que empezamos ya hace 2 años, que es el control post-hospitalario, pero con lo que son curaciones, así como programa tenía su control post-hospitalario, que es visitas domiciliarias y teleasistencias, ahora el programa de heridas y lesiones por presión también en consulta externa sigue curando de forma ambulatoria heridas de la piel, lesiones por presión, úlceras varicosas, etcétera, ¿no? En forma ambulatoria.
Y aquí fue el año pasado, justamente por estas fechas, celebrando la Navidad. ¿Quién nos da para el globo, los gorritos, etcétera? No, es nuestro esfuerzo del bolsillo de cada una de las colegas. Entonces, este es el lema, tenemos un Perú grande para todos que esté en nuestras manos y que tenemos mucho por hacer, mucho por soñar, más aún ahora que tenemos pues la inteligencia artificial, tenemos muchos medios virtuales como el que estamos ahora conectados y podemos hacer muchos cambios en enfermería para construir y mejorar nuestros indicadores, ¿no?, de salud que tenemos como país. Entonces, mejorar la calidad de vida de nuestra población peruana está en nuestras manos. Muchas gracias por su atención. Espero haber concluido dentro del tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor.